lo que voy a compartir en este espacio no es otra cosa que una experiencia. No voy a compartir un corpus conceptual, teórico, una aproximación epistemológica acerca del tema de colaboración a nivel internacional, sino más bien voy a compartir una experiencia que hemos venido fraguando, que hemos venido construyendo con un grupo de colegas en el contexto de IALU. Bueno, esta es básicamente la Asociación Internacional de Universidades Lasallistas, específicamente sobre el tema de formación de maestros, ¿no? Creo yo que en IALU, ustedes saben muy bien que pues, IALU congrega todas las instituciones de educación superior de la Salle que están ubicadas en diferentes partes del mundo, y las universidades a través de IALU desarrollan diferentes proyectos y actividades que tienen que ver con una gran cantidad de temas y tópicos que quizás sería más fácil entrar a la página web de IALU y tratar de identificar cuáles son los más relevantes y pertinentes. Bueno, resulta que uno de estos temas tiene que ver con formación docente, y tal vez hemos visto esfuerzos de IALU, digamos, y también de la región latinoamericana lasallista, por hacer una reflexión seria, profunda, sobre el tema de la formación docente en contextos lasallistas. Y cuando me refiero a formación docente, quiero situarlo en el contexto de educación superior. Es decir, no me estoy refiriendo en este caso a los cursos, programas de formación continua que de pronto tenemos en nuestras instituciones educativas, sino más bien al tema de cómo nuestros estudiantes que llegan a las licenciaturas particularmente, llegan con el deseo de ser maestros, qué experiencias pedagógicas viven ellos, qué experiencias formativas están desarrollándose en estos programas en algunas de las universidades de IALU. Digo en algunas porque la pretensión de pronto inicial de este proyecto era congregar muchas universidades, ojalá todas, que tuvieran programas de educación para tratar de comprender de qué manera estas experiencias estaban teniendo lugar. Bueno, resulta que el esfuerzo empezó con 2 universidades y después fue creciendo y nos expandimos a un total de 9 universidades. Entonces, lo que voy a compartir justamente es eso, es la experiencia de interacción y de trabajo colaborativo de 9 universidades lasallistas que en el contexto internacional, con unos equipos de trabajo, se han sentado a pensar y a reflexionar el tema de la formación docente en el contexto de sus programas de educación o sus programas de licenciatura. Eso es lo que voy a compartir realmente en la tarde de hoy. Esto es un ejercicio, diría yo, metacognitivo en algún sentido, porque este es el primer evento en el que yo realmente presento la experiencia como tal, ¿sí? Hemos tenido otros eventos, pero los eventos que hemos tenido en el contexto de este gran proyecto o de este macroproyecto internacional han tenido que ver con las experiencias de investigación locales, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, pero no en cuanto al macroproyecto y la experiencia de trabajar colaborativamente, que me parece que es sin duda alguna uno de los valores que nosotros podemos seguir trabajando y resaltando en el contexto de IALU, dado que pues tenemos es decir, tenemos recursos humanos, tenemos gente entusiasmada y motivada para hacer investigación, recursos, perspectivas, tenemos inquietudes, tenemos preguntas, es decir, están los insumos para avanzar en torno a temas comunes que tal vez podemos situar en ese contexto de formación docente en nuestras universidades lasallistas. Entonces, eso es lo que yo quisiera compartir, cómo esta experiencia a través del liderazgo colaborativo se fue dando o se ha venido dando, porque no clausurado aún, yo diría que los últimos 2 años y medio. Muy bien, bueno, para arrancar yo voy a compartirles una experiencia. Como dije que iba a ser muy experiencial, voy a ser también muy narrativo. Espero que la narrativa no ayude a que nos descansemos demasiado y de pronto nos quedemos por ahí dormidos. Voy a tratar de que no sea así. Mi experiencia tiene que ver con algo que viví una vez en México, y aquí hay unos colegas de México a quienes les damos una bienvenida muy especial. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar algunos hermanos de México y conocer algunas de sus obras, sus universidades, sus escuelas, y realmente tal vez fue mi primera experiencia internacional. Estoy hablando de hace unos 20 años aproximadamente, conocer todas esas cosas maravillosas que se hacen en el contexto de la Salle en México.
Bueno, yo iba a hacer mi retiro de votos perpetuos como hermano y fui con otro hermano de mi distrito y tuvimos un tiempo después del retiro para ir de paseo. Claro, pues que no va a México y no va a conocer las cosas bonitas que tiene México. No era enclaustrarse allá en el convento a hacer el retiro, sino bueno, terminamos el retiro y obviamente teníamos que hacer la experiencia cultural. Hicimos la experiencia cultural, fuimos a las playas, visitamos museos, maravilloso todo. Un día quisimos ir a una playa en específico, que es Playa Condesa, si no me equivoco, y realmente fue maravilloso tener la oportunidad de estar allá. Nosotros, turistas colombianos, ya se pueden imaginar, abriéndole los ojos a la experiencia cultural, ¿no? De interactuar con otras personas, especialmente en ese contexto. Recuerdo que estábamos con traje de baño y con nuestro maletincito adelante, con el pasaporte guardado allí, y llegamos a la playa muy felices y contentos y pusimos todo al lado, como en una sombrilla, en un parasol, y de repente vimos que había unas personas allá, estaba repleta la playa de gente, y vimos que había esos neumáticos grandes, ¿no? Ustedes conocen, me imagino yo, y bueno, pues yo le dije a mi amigo, a mi hermano, yo quiero uno, voy a probarlo, yo quiero saber qué es subirse en ese neumático y dejar que el mar me lleve. Y bueno, pues él me dijo, yo le espero aquí. Muy bien, él se quedó cuidando las cosas y yo me subí en el neumático y me fui feliz y contento. El mar, la marea me iba llevando y yo solo veía que la gente se movía para un lado y para el otro y pues estaba muy feliz. De repente, no sé cómo, volteé un poco y vi que me hacían señas desde el fondo. No, algo así, yo decía, sí, aquí estoy, muchas gracias, sí, ya voy, mi amigo Gregorio. Y pues yo estaba feliz de la vida, ¿no? Y sí sentía que como que la marea iba subiendo, y yo cada vez me iba meciendo, cuando de repente sentí fue que una ola me sacó así fuertemente hacia la playa, y lo único que vi fue la gente corriendo, y yo pensé, mi pasaporte, por Dios, perder el pasaporte en otro país es algo difícil, y mi hermano pues también pensó lo mismo. Y no solo era el pasaporte, eran las sandalias, era la camiseta, eran todas las cosas personales que teníamos ahí que se estaban yendo porque vino una ola gigantesca que arrasó con todo. No sé cómo, pero así fue. Arrasó con todo. De un momento a otro yo vi tortillas, calcetines, toallas, botellas de gaseosa, de agua, todas flotando al tiempo y la gente gritaba y gritaba. Yo dije, aquí ocurrió un accidente, o aquí nos vamos a morir, o aquí va a pasar algo, así de simple. Bueno, sí, no nos morimos, gracias a Dios, pero definitivamente sí tuvimos la experiencia de ver cómo la gente de alguna manera se organizó. Yo empecé a buscar mis cosas, ¿sí? Y esa fue como una experiencia, diría yo, de carácter individual, ¿sí? Yo empecé a buscar mis sandalias, y yo buscaba y encontraba algo y lo botaba para un lado, y encontraba una camiseta y la botaba para el otro, porque no encontraba lo mío. Cuando de repente volteo a mirar, me doy cuenta que había pilas de cosas que la gente estaba sacando a los lados, y yo inmediatamente me sentí impactado. Y la pregunta fue, ¿por qué yo estoy buscando lo mío y no estoy salvando lo de los otros? ¿Y por qué los otros sí están pensando en las cosas de todos y yo no? En ese momento tuve como, no sé, como algo así, un choque, y yo dije, wow, fíjense cómo la gente, los turistas, incluso también los mexicanos, estaban allí activos rescatando sus cosas. Y hubo una señora que me dijo, oiga, venga, mire, ¿será que alguna de estas cosas es suya? Y la señora estaba cuidando las cosas, y yo preocupado buscando lo mío y botando para un lado y botando para el otro. Esa experiencia de carácter individual me llevó a posicionarme en el contexto de lo colectivo. Entonces, fue una experiencia inicial que me ha quedado en la historia, digamos, resonando a nivel, pues, profundamente personal. De lo individual, el interés individual al interés colectivo. Entonces, por eso tengo esa imagen ahí, la barca, los peces, el mar y la experiencia de sentir que quizás estamos abandonados y que a veces en medio del abandono, de la dificultad, uno piensa en uno mismo más que en los demás. Sin embargo, pues el ejemplo de estas personas allí me enseñó algo, y lo que me enseñó es que cuando uno trabaja colectivamente, colaborativamente, las cosas funcionan de una mejor manera.
Entonces, digamos que esa experiencia me ayudó a adentrarme un poco más, diría yo, posteriormente, en este tema de trabajar con otros en función de un objetivo. Digamos que eso se quedó en mi memoria, pasó el tiempo y muchos años después tuve otra experiencia fundante. Tuve la oportunidad de trabajar como secretario regional de gestión y organización de la RELAL. Para aquellos que tal vez no están familiarizados con RELAL, esto significa pues Región Latinoamericana Lasallista. Trabajé 3 años y medio y tuve la oportunidad de viajar por América Latina conociendo las bellezas de proyectos educativos que hay de La Salle. Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, todos los países que ustedes quieran donde hay formación o donde hay obras lasallistas. Y esta experiencia también fue impactante porque tuve la posibilidad de interactuar con otras personas a un nivel internacional. De allí surgieron cosas muy bonitas. Publicamos unos libros con colegas de Brasil. Tuvimos la oportunidad de desarrollar el Observatorio Educativo Lasallista para los Derechos de los Niños con ayuda de gente de Chile, de Brasil, de México, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que nosotros como red o como organización internacional tenemos un potencial grandísimo que seguramente no hemos sabido aprovechar. Tal vez hemos dado pasos y hemos conjuntado gente y hemos preparado proyectos, ¿no? Pero aún estamos en ciernes, aún estamos tratando de avanzar. Y para mí estar trabajando en RELAL fue tener la posibilidad de hacer amigos, sí, eso es cierto, de conocer obras educativas lasallistas, de hacer trabajos académicos conjuntos. Entonces ahí fue mi segunda experiencia. ¡Wow! Se pueden hacer cosas a nivel internacional, cosas profundamente significativas que nos ubican a nosotros en el contexto de la inteligencia colectiva. Cuando tenemos un propósito, no individual, sino un propósito situado en el contexto de lo colectivo como grupo, podemos avanzar muchísimo. Y dije, tenemos que aprovechar más esos escenarios. De tal suerte que eso también quedó resonando en mí. Pasaron los años, ¿no? Ya han pasado como 20 años más o menos, desde la primera experiencia a la segunda fueron 10, y ahora pues ya son casi 20 años, o otros 10 años exactamente. Y después tuve otra experiencia internacional muy importante. Tuve la oportunidad de hacer mis estudios de doctorado en Estados Unidos, en St. Mary's University, y allá conocí otra realidad muy interesante, muy chévere, con relación a cómo opera el ideario lasallista o el proyecto lasallista en otro contexto diferente. Fíjense que todas esas cosas me permitieron justamente hacer una reflexión acerca de cómo nosotros los lasallistas operamos cuando tenemos que pensarnos en colectivo. ¿Para qué? Para colaborarnos mutuamente. Entonces fíjense que mi reflexión de alguna manera me llevó a pensar de que para que exista colaboración debía haber unas condiciones, y empecé a reflexionar sobre cuáles podrían ser esas condiciones que facultarían unos procesos colaborativos conjuntos, unos procesos donde haya implicancia de personas y donde haya también intereses comunes y alcance de metas comunes. Bueno, para mí fue la primera condición, básicamente, era la interacción, y voy a decir de esta manera, las relaciones con los otros. O sea, indudablemente, para mí, desde un punto de vista muy experiencial, lo que permitió a lo largo de esos 20 años generar un proyecto colectivo o proyectos específicos fue saber quién es el otro y que el otro supiera quién era yo. Eran las relaciones. Sin embargo, yo me resistía a pensar que fuera así. Siempre pensé que los recursos eran fundamentales, y lo son, pero no en el nivel que yo siempre creí. Siempre creí que tener un título era fundamental para hacer un proyecto conjunto, y no es así. Siempre pensé que tal vez, bueno, leer, estudiar, recoger teorías, hacer un corpus teórico acerca de un tema específico era suficiente para generar un proyecto conjunto, y no. Es importante, pero no es suficiente. ¿Ok? Entonces, me di cuenta que las relaciones, las interacciones, realmente es lo que hace la experiencia lasallista.
Por ahí es donde empezamos, ¿no? Y esta mañana alguien decía algo acerca, el conferencista que estaba esta mañana iluminando, hablaba de la mutualidad, ¿no? Esa perspectiva dialógica que está muy presente en los lasallistas. Primera condición, las relaciones humanas. Segunda condición, un buen café para compartir la vida. ¿Sí? Y puedo decirlo de esa manera. En Brasil era mate, y en Argentina también, el matecito caliente, ¿no? Y en otros lugares era café, ¿no? Y en otros lugares era mezcal, y en otros lugares era tequila, bueno, etc. Pero lo importante en el fondo era que siempre había que festejar algo importante para nosotros, relevante, ¿no? En términos de interacción humana. En otras palabras, era convertirnos en comunidad. O sea, yo estaba volviendo casi que a cerrar el círculo, tratando de hacer una lectura muy epistemológica de cómo se estaban generando estas cosas en términos de colaboración, y siempre como que trataba de llegar al mismo punto: las relaciones humanas, la comunidad, la posibilidad de compartir juntos la vida. Entonces es un poco extraño porque a veces lo experiencial se contrapone a lo epistemológico, y a veces uno quiere resolver muchas de estas cosas solamente de una comprensión conceptual, epistemológica, heurística, tratando de dar cuenta de un fenómeno, y eso está bien. Lo que yo quiero decir es cómo integramos esta dimensión lasallista de las relaciones humanas y de lo vivencial para que estos proyectos sean posibles, voy a decirlo de esta manera, y no se queden en el papel. A veces yo hago esta pregunta en el sentido de, bueno, ¿cuántos proyectos o cuántos convenios tienen nuestras universidades firmados para colaboración o ayuda mutua? Muchos en el papel. ¿Cuántos de esos realmente están operando? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? Y a veces uno dice, ahí es donde está el quid del asunto. Convenios muchos, proyectos no sabemos. Puede ser que sí haya, claro que sí debe haber, pero indudablemente yo creería que antes del papel tenemos la vida, y la vida es la comunidad, y es la forma de vincularnos con otros, ¿no? Yo estoy seguro que en esta perspectiva que estoy compartiendo, después de este momento de diálogo, de conferencia que estamos teniendo, seguramente vamos a tener algunos intereses académicos comunes. ¿Cómo nació este proyecto? Ubicando intereses académicos comunes, búsquedas personales coincidentes, similares, ¿cierto? El deseo de participación en ese proyecto o en otro proyecto, y la decisión de hacer parte de ese esfuerzo. Entonces esas cosas se están viabilizando y están posibilitando que estos proyectos emerjan. Yo por eso ya no creo mucho en los proyectos de papel. Creo en que podemos entablar vínculos y desde allí establecer intereses académicos comunes y hacer algo juntos. En eso sí creo, en eso creo profundamente, porque es la esencia del espíritu lasallista, la comunidad. Entonces, si ustedes tienen esto, interacciones, un buen café y todas estas buenas cosas que acabo de enunciar, seguro van a emerger muchos proyectos. Les voy a contar quiénes se vincularon a este proyecto que les estoy diciendo, y ahorita les cuento la otra historia. La primera universidad fue St. Mary's University. Yo estaba haciendo mi doctorado allá, y un buen día estuve conversando con la decana de educación, Rebecca Hopkins, que está por acá participando en este evento, acerca de la formación docente lasallista. Y todo empezó así, conversando, hablando. Y después ella me dijo, oiga, yo conozco a alguien de México que tiene como la misma idea. ¿Quién será? Me dio el nombre. Y yo conozco a alguien en Brasil que hace como algo parecido. ¿Quién será? Y me dio el nombre. Entonces yo empecé a hacer como contactos y ver quiénes se podían vincular a esta iniciativa. Y de dos universidades inicialmente que tuvimos, empezaron a surgir personas deseosas de trabajar. Este es el listado de universidades que se han vinculado al proyecto de investigación acerca de prácticas, saberes de formación docente. Ustedes las ven ahí. Lo más interesante de todo lo que ustedes ven ahí es que hay, pues, digamos, en algún sentido una mezcla cultural, que es bien interesante, porque ustedes ven universidades de Brasil, hay dos universidades de Brasil, dos de Colombia, hay tres universidades mexicanas o instituciones de educación superior, hay una de Costa Rica y hay una universidad americana o norteamericana.
¿Qué pasa con estas universidades? Lo primero que yo pensé fue, la barrera inicial se llama inglés. ¿Cómo hacer un proyecto conjunto cuando tenemos dos lenguas diferentes? ¿Cómo nos entendemos? Eso es algo que requiere tiempo de ser pensado, algo que necesitaba, en ese momento yo necesitaba dilucidar, y finalmente pues dijimos, lancémonos a ver qué ocurre, y comenzamos a hablar con los miembros de estas universidades, localizamos equipos de trabajo, y fue interesante porque el idioma no fue barrera, aunque ustedes no lo crean, el idioma no fue barrera. Tuvimos sesiones conjuntas de discusión, de aporte acerca del proyecto. Fueron discusiones online, discusiones que tuvimos virtualmente, y siempre hubo interlocución, siempre, y a veces nos entendíamos, pues a veces no, pero en eso consiste justamente el proceso de construir diálogo, ¿no? Lo más complejo de todo este proceso ha sido el componente digital. ¿Por qué? Porque las plataformas están ahí y a veces funcionan, y a veces no. Y entonces tuvimos experiencias muy interesantes. Nosotros tuvimos sesiones diferentes de 2 horas, de 3 horas, luego hicimos un foro académico internacional online, ¿no? Y algunos se conectaban por Skype, y otros se conectaban por GoToMeeting, y otros se conectaban por otras plataformas, porque no había forma de conectarnos todos en la misma plataforma. Pero lo hicimos, hicimos las discusiones, debatimos los conceptos fundamentales del proyecto, y el proyecto finalmente avanzó. Este es el título del proyecto, ustedes lo pueden ver acá, está aquí en inglés en la parte baja y está en español en la parte superior. Formación docente lasallista, conocimiento, prácticas y disposiciones en diferentes contextos culturales. Y es interesante lo siguiente, lo que era relevante para algunos no era relevante para los otros. ¿Cómo ponerse de acuerdo? No estábamos hablando de lo mismo, de formación lasallista o de formación docente en contextos lasallistas. Ese fue como el otro descubrimiento. Ajá, había algo que teníamos en común, que todos éramos diferentes. Eso era lo que había en común. Entonces había que tejer, en algún sentido, alguna, digamos, red de significados que nos diera cohesión. Y entonces empezamos a precisar esos conceptos y dijimos, es necesario plasmar un título que no sea tan ambicioso y si nos dé a nosotros el horizonte hacia dónde caminar. Entonces, si ustedes ven el título, pues creo yo que es muy claro, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos, qué tipo de prácticas y disposiciones, hablando de actitudes particularmente, se están gestando en algunos contextos culturales donde hay programas lasallistas de formación docente? Por ahí fue que empezó un poco la aventura. Tratamos de definir las características fundamentales de ese proyecto y pensamos que estas podrían ser. Definitivamente ese proyecto tenía que ser lasallista, no podía ser otra cosa. Tenía que llevar la impronta y la identidad lasallista. Ese proyecto tenía que ser internacional, y lo es, lo ha sido, lo ha sido también lasallista. Tenía que ser colaborativo, ha venido siendo colaborativo en muchos sentidos. Estratégico también, en el sentido de que teníamos que ajustar nuestras agendas en las universidades, y en algún sentido el calendario. Eso fue otro punto bien complicado. Cuando en una universidad estaban terminando clases, en la otra ya habían terminado antes, en otras salían a vacaciones en septiembre, los otros habían ingresado en el mes de julio. Entonces los calendarios siempre fueron difíciles de manejar. Sin embargo, esta perspectiva estratégica nos ayudó a ajustar los calendarios y a caminar un poco al ritmo de lo que habíamos decidido debía ocurrir. Un proyecto sinérgico, esa sería la otra característica, porque estaba conjuntando pues las energías de los participantes y de las universidades que hacían parte del proyecto, y tenía que ser un proyecto sostenible, o autosostenible mejor. Cuando digo autosostenible es, este proyecto se montó sin un solo peso o sin un solo dólar. Es más, no hemos puesto absolutamente nada, cero. ¿Cómo así cero, hermano? ¿Cómo puede usted hacer un proyecto sin dinero? Llegamos al acuerdo con las universidades o con los equipos de que cada universidad iba a poner de lo que tenía. Punto. No sé cómo fue la cuestión al final, porque realmente hasta el momento todo ha fluido.
y no hemos puesto un solo centavo para que el proyecto opere. Cada universidad estaba dando de lo propio, de lo suyo, o sea, no había que dar dinero extra, sino de lo que ya teníamos abonado como instituciones. Entonces, eso también nos ayudó bastante, ¿no? Porque siempre que uno va a hacer un proyecto de investigación o un proyecto pues, colaborativo con otra institución, lo primero es, un momentico, hablemos del dinero antes de firmar el acuerdo, ¿no? Nadie firma un cheque en blanco. Todos necesitamos saber cuánto se va a gastar. Así fue en la experiencia esta al comienzo, pero después definimos. No tenemos que, en algún sentido, hacer un rollo con esto, sino más bien acordemos que las universidades van a poner algo, pero que sea algo material, que no sea algo en términos financieros, o que se pueda deducir, digamos, en términos económicos. Muy bien, hay una perspectiva teórica después de que yo estuve haciendo como la reflexión acerca de este proyecto, y es haciendo como la aproximación conceptual, o sea, si esto es colaborativo, ¿por dónde lo podemos definir? Debe haber experiencias de colaboración en muchos lugares, de hecho las hay, y las sigue habiendo. Esta mañana tuve otra experiencia muy chévere, muy interesante. Entré a una exposición, a una de las salas, y 4 conferencistas hablaron de aprendizaje experiencial, hablaron de la importancia de la colaboración, hablaron de la interacción a nivel internacional, hablaron de cómo podemos en conjunto realizar proyectos. Y yo dije, pues estamos como en sintonía, me da la impresión. Vamos como por el mismo lado. Y haciendo la reflexión últimamente acerca de qué podría sostener conceptualmente esta perspectiva. Esto no es un acercamiento acabado, terminado, es un apunte inicial, si ustedes lo desean. Pero hay un señor que se llama Joe Raleigh, que ha trabajado este tema del liderazgo colaborativo. Y si ustedes me permiten, la afirmación central de mi presentación es que este proyecto y muchos otros proyectos que estamos gestando al interior de Diálogo y otros organismos, diría yo, lasallistas, básicamente están fundados en una perspectiva de liderazgo colaborativo. Y este autor nos dice que el liderazgo colaborativo tiene unas características, ¿no? Que es compasivo porque reconoce las características del otro y se sitúa empáticamente en ese contexto del otro. Es concurrente porque todos nos cruzamos en un mismo objetivo, concurrimos a una misma meta. Es mutuo o mutual, como lo decía esta mañana el conferencista, y finalmente es colectivo. O sea, lo hacemos en conjunto, lo hacemos en grupo, es colectivo. Entonces, ahí hay una primera aproximación de carácter conceptual, no está completamente elaborada, apenas es una nota, si ustedes me permiten, de carácter conceptual y epistemológico. Yo espero poder madurar este proceso, porque lo que les estoy contando es la experiencia, no la elaboración teórica de la experiencia. Sin embargo, pues, hay algunas notas interesantes. Les voy a contar rápidamente acerca del itinerario del proceso. ¿Cuándo empezamos? ¿De qué manera? Muy bien, acordamos entre las 9 universidades seguir este itinerario. Primero, empezar en abril de 2016. Ahí inició el proceso. Abril de 2016. El camino arrancó ahí. Tuvimos diálogos, definimos hacia dónde íbamos, cuáles eran los conceptos fundamentales, los temas claves, digámoslo así, del proyecto, y ahí arrancó la historia. Después de haber debatido una y otra vez, es por aquí, no, es por allá, no me gusta ese concepto, no entiendo lo de disposiciones, ¿cómo es eso? Entonces tocaba elaborarlo porque el concepto de disposiciones salió de pues un poco un acercamiento anglosajón o de habla inglesa, y no se comprendía muy bien cuando teníamos que pasarlo al contexto hispanohablante, no por la palabra, sino más por el contenido de ello y la aplicación. Entonces, ahí definimos muchas cosas relativas a estos aspectos. En mayo de 2016 identificamos cuáles experiencias íbamos a explorar. Atención, porque este es un macroproyecto con proyectos específicos en cada universidad. Entonces, cada universidad creaba un equipo y cada equipo trabajaba hacia su investigación, pero había unas líneas orientadoras generales y unos conceptos básicos fundamentales, pero había que identificar qué tipo de experiencia íbamos a ver.
porque no íbamos a tomar todo, absolutamente era imposible recoger todas las experiencias de formación docente de los programas de licenciatura de las universidades participantes. Había que focalizar. Y entonces llegamos a esa etapa en mayo de 2016. Luego en julio-noviembre del 2017 acordamos hacer la recolección de la información y hacer un primer análisis. Hasta ahí todo iba muy bien. Después de esa fase, el calendario se trastornó por completo. Entonces ya empezamos a caminar a diferentes ritmos. ¿Por qué? Por los calendarios mismos que yo mencioné al comienzo. Sin embargo, pues nos tocó ser flexibles, acordamos mantener pues el ritmo cada universidad cumpliendo objetivos establecidos y productos y participación en actividades. Por eso fue que dijimos, bueno, noviembre de 2016, enero de 2017 lo vamos a dedicar para la descripción general de los resultados y la sistematización de los avances y resultados de la experiencia. Esto fue en noviembre de 2016 y 2017. Y febrero 2017 a junio 2017 dijimos vamos a socializar los resultados del proyecto o los avances, porque pues no todos habíamos terminado en ese momento. Y finalmente julio, noviembre 2017, 2018, parte de este año, acordamos hacer la publicación de un libro digital. Y estamos justamente en esa fase, en la fase de organizar la publicación. Cada universidad está generando un capítulo para un libro digital. Y ese capítulo tiene que ver con su experiencia de investigación acerca de la experiencia que ellos focalizaron en su universidad, incorporando los elementos que anteriormente mencioné. A la fecha, bueno, voy a decir esto de la siguiente manera, al menos 7 universidades están ya al día con su capítulo. Han sido revisadas por pares externos e internacionales y han recibido feedback. O sea, en este momento, esas universidades están trabajando con sus equipos haciendo los ajustes de ese capítulo digital o de ese capítulo, digámoslo, para la publicación digital. Muy bien, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay una metodología, básicamente, que consistió en la creación de equipos de trabajo y la definición de un proyecto de investigación a nivel institucional, o sea, los pequeños proyectos en cada universidad. Y luego cómo darle coherencia a eso y articularlo en un macro proyecto a nivel internacional que incluía pues una dimensión bilingüe, inglés-español. Al mismo tiempo la metodología consistió en generar la precisión de los conceptos y de la metodología de investigación específica en cada lugar. Dijimos, no vamos a hacer trabajos de orden cuantitativo, vamos a hacer una investigación de carácter cualitativo. Sin embargo, quedó abierta la posibilidad para que hiciéramos también proyectos específicos que utilizaran métodos combinados, cual y cuantitativos, por ejemplo. Solo una universidad lo hizo, los demás todos lo hicimos de forma cualitativa, acercándonos un poco a los datos y a la información recolectada con una visión o con una perspectiva de ese orden. Esto lo acordamos e hizo parte de la metodología. También hicimos el análisis de los contextos nacionales. Llegamos al punto en que dijimos, oiga, hay cosas comunes, pero hay cosas diferentes. ¿Por qué no escuchamos a ver cómo están en México acerca de formación docente en educación superior? ¿Por qué no escuchamos cómo está Colombia? ¿Por qué no escuchamos cómo estamos en Estados Unidos? ¿Cómo están en Brasil? Oiga, qué interesante. Tuvimos un conversatorio bien profundo acerca de lo que estaba pasando en México, por ejemplo, y descubrimos que muchos de nosotros y de nuestras realidades están reflejadas en lo que estaba pasando en México acerca de la desprofesionalización docente. Eso es algo común, es una problemática que está atravesando pues las realidades nacionales y el juego, vamos a decirlo así, la incorporación de lo político, no en términos de una dimensión política constructiva, sino lo político entendido ya como una distorsión, por decirlo así, no partidista, ¿no? En muchos de estos aspectos de la profesionalización docente. Entonces el análisis de los contextos nacionales nos ayudó a comprender qué es lo que está pasando, cómo estamos y dónde nos estamos ubicando.
Como parte de la metodología también dijimos, bueno, tenemos que determinar el punto de inicio común y tratar de compartir los avances de nuestra investigación. No podíamos quedar en el aire. Cuando uno hace estas cosas, digamos, de colaboración, y el tiempo pasa y pasa y pasa y pasa, y no encuentra uno un punto donde podamos socializar, compartir o dialogar acerca de lo que se está haciendo, el proyecto se enfría. Se enfría por completo. Entonces dijimos, tenemos que generar un cronograma, tenemos que crear un calendario para nuestros encuentros virtuales. Y sí, tuvimos 4 o 5 encuentros virtuales utilizando estas plataformas. Fue muy interesante ver 9 universidades en cada lugar, 10 personas, 15 personas conectadas por ejemplo, al Foro Académico Internacional, que pretendía discutir el tema de la formación docente lasallista y las dificultades que surgen a nivel nacional e internacional relativas a ese tema o a ese tópico. Y ustedes ya se pueden imaginar la cantidad de problemas técnicos o tecnológicos que surgen cuando usted trata de conectar 9 lugares diferentes con capacidad de acceso distinta, con velocidades de internet completamente diferentes, con equipos completamente distintos. Créame que la primera vez, yo me acuerdo que cuando tuvimos la primera sesión, yo casi desfallezco. Duramos casi 45 minutos tratando de conectarnos en una plataforma y después terminamos haciendo por Skype y después usando otra plataforma diferente. Pero eso nos ayudó a nosotros a entender que lo tecnológico había que preverlo con mayor precisión. En este tipo de proyectos colaborativos de carácter internacional, donde no estamos manejando la presencialidad como componente, digamos, fundamental, pues teníamos que definitivamente establecer que lo tecnológico tenía que estar de nuestro lado. Y aprendimos. Después dijimos, hay que usar unas plataformas más robustas. Las plataformas que teníamos en ese momento no eran lo suficientemente robustas. Y finalmente el Foro Académico Internacional, que lo hicimos con una participación amplia, algo más de 120 personas conectadas en diferentes lugares, se hizo a través de la Universidad de ULSA, México, que tiene un centro de tecnologías y aprendizaje, yo diría que de los mejores que existen en nuestras universidades lasallistas, y a través de ellos nos conectamos y pudimos realizar ese evento. Fue interesante porque a todos los participantes se les expidió certificado de asistencia. Fue un evento que para los investigadores tuvo la relevancia académica que tiene un simposio como estos. Para las hojas de vida de los investigadores, eso es relevante. Y lo propiciamos, lo hicimos en las 2 lenguas, en inglés y en español, y diría que después de que lo hicimos dijimos, wow, creo que es la primera vez que un esfuerzo de carácter bicultural y bilingüe se hace para reflexionar sobre programas de formación docente en el contexto de universidades lasallistas. De tal suerte que eso nos dio más seguridad para continuar con el proceso y seguir implementando la metodología. Otro punto clave de esta metodología fue estar seguros y determinar que era necesario generar unos productos específicos, y esos productos específicos tenían fecha, que no se cumplió. Pero bueno, no importa, seguimos en el proceso. En este momento, digo yo, no se cumplió es porque los proyectos no funcionan como uno los tiene en la agenda. Ese es un descubrimiento que uno no dice en voz alta cuando es investigador, porque eso puede representar para uno la ruina, en cierto modo. Están pidiendo a uno productos y usted no terminó en la fecha. No, necesito un poco más de espacio para poderlo concluir. Pero cuando hay dinero de por medio, cuando hay presupuestos, hay recursos de por medio, como que el tema de los calendarios y los cumplimientos se vuelve un poquito más duro de manejar. Aquí el tema es que como era colaborativo, no teníamos a nadie que nos estuviera controlando el proceso de investigación. Todos estábamos colaborando. Todos sabíamos que si alguno se quedaba en el tiempo, digámoslo así, atascado, pues íbamos a esperar un poco para que pudiera ponerse al día. Y así ha venido sucediendo, de tal manera que podemos decir que en este momento el proyecto con respecto a los productos está en un 85% terminado. Aún falta, pero estamos todavía en ese caminar. Y también pues parte de la metodología acordada era recibir feedback de parte de árbitros externos. También fue muy interesante porque
A veces cuando a uno lo llaman como árbitro, algunas universidades le dicen, le pagamos para que sea el árbitro, ¿sí? O a veces uno dice, yo cobro, eso depende. O a veces uno dice, no, ni cobro, ni que me paguen. O sea, esto es digamos, un favor que uno hace como académico. Yo leo, a mí me leerán después, ¿no? Esas son las prácticas que a veces hay un poco en el medio académico. Y claro, pues no había recursos, habíamos acordado que esto sería autosostenible, y lo que cada universidad hizo fue ubicar un par externo que hiciera la lectura de estos capítulos y que de alguna manera generara el feedback, que no era solamente decir, está mal, repítalo. No, era hacer la evaluación profunda de cada capítulo. Y a la fecha, las 7 universidades que comenté anteriormente ya han recibido feedback de esos árbitros internacionales. De tal manera que estamos tratando de darle también un carácter, diría yo, de solidez a este proceso, aunque ha sido colaborativo, aunque ha sido flexible con las fechas, con las entregas, y ha tenido algunas dificultades. Tenemos que ser conscientes de que es importante darle cuerpo y darle solidez para que de alguna manera ese producto académico sea diseminado y sea compartido pues en diversas comunidades académicas. Y finalmente pues viene ahorita la otra parte de la metodología, o el otro paso, el otro punto, que es publicar y hacer el cierre del proceso. Yo creo, voy a ser optimista aquí, de la fecha de hoy a noviembre de este año ya estamos articulando el libro y estamos cerrando el proceso, que cerraremos con un evento también online. Nadie tiene que venir presencialmente a algún congreso o algún evento, todo lo estamos manejando de forma virtual, porque estamos colaborando, porque sabemos que podemos usar nuestras plataformas para podernos conectar. Entonces, ese es digamos, como la cúspide del proyecto, poder publicar el libro, no por la publicación misma, sino por poder decir a la comunidad de educación superior lasallista en América Latina y de otros lugares del mundo, sí se puede desarrollar un proyecto colaborativo con un producto específico. Ese es un poco el mensaje que nosotros en algún sentido queríamos compartir con muchas personas. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, esto está muy bien, el proceso está bonito, suena muy chévere, interesante, bueno, de pronto en otro proyecto me puedo anotar con usted, bueno, etcétera, etcétera, me dejan el número telefónico, sus correos electrónicos, bla, 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 y hacemos otro proyecto, etcétera, etcétera. Pero viene la pregunta del millón. La pregunta del millón tiene que ver con los avances del proyecto. Y hay muchas cosas por decir. No puedo agotar el tiempo expresando o explicando cada uno de los avances, pero voy a hacer una mirada global. ¿Qué es pensar la formación docente lasallista en Brasil? ¿Y desde dónde la están pensando? ¿Desde cuál esquina se está interpretando la formación docente lasallista? ¿Y cuáles son los elementos que hacen parte, o los temas que hacen parte de esa búsqueda? Porque cada lugar es original, específico, único, si ustedes lo quieren. Cada problemática está allí situada también en contexto, y hay algunas cosas que son comunes, pero hay otras que definitivamente son diferentes, son miradas distintas. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Esto es lo que teníamos hasta el momento. Primero, una diversidad de formas de reflexión y énfasis acerca de la formación docente en las instituciones de educación superior lasallista. Eso es lo que tenemos. Hermano, pero eso es una verdad de perogrullo. O sea, usted nos reúne aquí y no nos deja hacer la siesta para decirnos que tenemos diversidad de programas y que todo opera de acuerdo a unos contextos específicos. Sí, esa es la realidad. Eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, una diversidad de miradas y de acercamientos acerca de cómo pensamos la formación docente en América Latina y también en una universidad norteamericana. Pero voy a tratar de explicar cómo se puede situar eso en específico. Por ejemplo, en las dos universidades de Brasil se ha entendido el tema de formación docente desde las experiencias de incorporación de las TICs a los procesos que viven los muchachos en ese caminar de convertirse en maestro o maestra. Y al mismo tiempo se han incorporado aquellos procesos de creatividad. En otras palabras, yo me atrevería a decir, en una universidad han dado la apuesta por lo tecnológico para pensar la formación docente, lo cual está muy bien,
y han colocado el elemento lasallista en relación a ese punto o a ese tema. Y en otra universidad de Brasil, la preocupación es de orden estético en cuanto a los procesos de creatividad, digamos, que tienen lugar en estos procesos de formación docente. No quiere decir que ellos están formando artistas. Bueno, el maestro es de por sí también un artista, ¿no? Es una persona que tiene muchos saberes, donde se jugan habilidades que lo llevan también a ser, bueno, una persona con un dominio excepcional de la clase, que requiere o refiere inmediatamente un arte, la pedagogía como arte, pero no solamente la pedagogía como arte. Para ellos esa es la entrada de reflexión sobre los procesos de formación docente. Esas son las dos universidades de Brasil. En Colombia, la discusión se da en otro contexto, y ese contexto es los espacios formativos y la figura del docente. ¿Cuáles son los espacios formativos que los muchachos tienen fuera del aula de clase, obviamente? Y cómo el maestro influye en esa formación, o sea, la figura del maestro en la formación del futuro maestro, lo cual nos da otra mirada y otra entrada diferente a las entradas que vimos anteriormente. Y otra universidad, no quiero decir que es esta, pero sí es, tiene otra mirada divergente, bueno, no divergente porque no está en oposición a, yo diría distinta, ¿sí? Y es cómo pensar la formación docente, o la práctica, mejor, la práctica pedagógica en los escenarios de ruralidad. Allí donde se piensa la identidad del maestro en lo rural, muy interesante. Otra mirada, no contraria, distinta, ¿no? Otro énfasis. Luego tenemos la Universidad de Costa Rica, y ellos también tienen programas de licenciatura, y allí ellos hacen una aproximación también muy particular. La pregunta y la inquietud de ellos tiene que ver con las miradas epistemológicas y aquellos aprendizajes transformadores de la vida de los jóvenes o de los futuros maestros. ¿Cuáles son las experiencias que transforman la vida de estos maestros? Y cuáles son, cuando ellos dicen miradas epistemológicas, ellos quieren ver concepciones, formas de entender y de apreciar la formación. Y cómo en la experiencia eso va teniendo lugar, en la biografía, en la subjetividad del chico o chica que se está formando para ser maestro o maestra. En otra universidad, las universidades mexicanas, a pesar de que comparten muchas cosas de orden cultural, y bueno, son la misma nación, tienen también aproximaciones y abordajes diferentes. Una universidad hace un énfasis en las interacciones sociopersonales, o sea, cómo los estudiantes de licenciatura experiencian o viven las relaciones con sus pares, con sus maestros, como un proceso fundamental para su crecimiento como maestros. A mí esa parte me llamó mucho la atención cuando la leí. Cuando pude leer esto dije, bueno, otra forma de entender la formación docente. Lo sociopersonal como componente en el proceso de convertirse en maestro. Relación con los pares, relación con el entorno, relación con los maestros que dirigen o hacen tutoría del programa. Y otra universidad está haciendo un énfasis en teorías y prácticas pedagógicas y formación humanística. La lectura de ellos es un poco más hermenéutica. Ellos hablan de la hermenéutica profunda, así le llaman, y tratan desde allí analizar un poco la experiencia de estos chicos que se están convirtiendo en maestros y en maestras. Y para ello traen el tema de la formación humanística. Y finalmente, la otra universidad mexicana o centro de formación está haciendo una reflexión sobre el rol que juegan los espacios de formación cristiana, humana y lasallista. Y creo que es la única universidad que está pensando lo formativo desde el punto de vista cristiano. Que está bien, es su ángulo de análisis, es la forma como ellos quieren interpretar un poco su experiencia como centro de formación relacionado con un programa específico de licenciatura. Finalmente, tenemos la Universidad Americana.
norteamericana, que es St. Mary's University. Hay un énfasis muy interesante. Yo creo que ustedes pudieron ver los pósters esta mañana, y los pósters vieron los colegas de Lewis University presentaron un tema muy interesante que tiene que ver con lo cultural, y esto está también contextualizado en lo que está pasando en Estados Unidos, y es la pregunta por, oiga, los maestros y maestras tenemos que ser culturalmente sensibles a la realidad de los estudiantes, y la diversidad cultural que tiene lugar en las aulas de clase en Estados Unidos es impresionante. Luego, la educación tiene que hacerse una pregunta allí. No es la educación tradicional, convencional, sino cómo podemos ser sensibles a esas realidades culturales. De qué manera esta enseñanza culturalmente situada puede ser también expresión de lo lasallista. Porque el fundador de alguna manera el fundador nos invitó, ¿no?, a leer el contexto. Y en este momento están surgiendo teorías muy interesantes acerca de esta aproximación cultural sensible, cómo enseñar en contextos culturales diversos, de qué manera ser más efectivos en ese proceso de integración cultural desde la enseñanza. Esto puede ser también un vínculo con lo lasallista. Esos de alguna manera se convirtieron pues como en los avances, los tópicos, si ustedes quieren, o temas de énfasis de cada uno de los subproyectos que hacen parte del macroproyecto del cual estoy hablando. El segundo punto que quiero resaltar acerca de los avances y resultados es que definitivamente, sin duda alguna, haciendo una lectura global de todo lo que hemos compartido durante estos 2 años y medio tal vez, es que hay un profundo deseo por articular esfuerzos, ¿no?, configurar equipos de trabajo, equipos de investigación, trazar como horizontes de investigación comunes sobre lo que es la formación docente, viabilizar recursos y trabajar colaborativamente. O sea, hay ese deseo, y yo creo que si al finalizar yo digo levanten la mano los que quisieran hacer una red de formación docente, yo creo que muchos dirían yo, apúnteme, yo, ¿sí? No sé si ya existe, no creo, pero muchos querrían participar, porque eso está en el ambiente, y veo cada vez mayor preocupación acerca de cómo hacerlo efectivo. Este proceso nos ha enseñado a nosotros que el deseo y la motivación es fundamental, pero que si queremos materializar algo, queremos hacer un proyecto real, el deseo se queda corto. Hay que ir más allá, y hay que volver sobre la conversación otra vez que les decía al comienzo, sobre las experiencias de trabajo individual y sobre las experiencias de trabajo colectivo que tal vez se están gestando en muchas universidades que ya están operando. A veces nos ocurre que cuando vamos a los eventos de IALO, yo sé que algunos de ustedes han participado en eventos regionales, han ido a Roma o han estado, bueno, en Argentina o en México, en diferentes actividades de la región o del instituto. Es bien interesante porque a veces nos identificamos. Oh, sí, yo lo vi en otro lado. Nos encontramos en tal otro. Oh, ¿se acuerda que nos tomamos un café? Sí. ¿Se acuerda el tequila? Sí, me acuerdo. ¿Se acuerda la actividad que tuvimos juntos? Sí, claro. Y es interesante porque en un evento, no voy a decir quiénes, pero en un evento se encontraron 2 personas, y después la referencia para encontrarse posteriormente, ellos son de 2 países diferentes, era, ok, baila muy bien. Ella baila muy bien y él baila muy bien. No, esa era como la referencia, pero eso no era lo importante del evento. Lo importante del evento fue que se congregaron para pensar un objeto y una práctica, ¿no? Entonces, detrás de ello, yo diría que debemos aprovechar un poco más esos escenarios y esos espacios, que a veces se quedan ahí, en el encuentro, pero no nos llevan a crear redes de trabajo, no nos permiten crear, tal vez por las ocupaciones, pienso yo. Creo yo también que las universidades tienen una actividad frenética. Todos los días están focalizados en diferentes cosas al tiempo y estamos ahí haciendo malabares, y de pronto es difícil como agenciar este tipo de procesos, pero tenemos que trascender ese deseo y esa realidad frenética del activismo, o por lo menos de los compromisos cotidianos, para tratar de articular iniciativas conjuntas. Esto es lo que existe en el ambiente, ojalá lo podamos aprovechar al máximo. Yo quiero finalmente, ahora sí voy a cerrar para dar paso a las preguntas acerca de
de esta experiencia colaborativa, sencillamente compartir con ustedes una frase de Henry Ford. Esa frase dice mucho sobre lo que es la colaboración y el liderazgo colaborativo. Juntarse es un comienzo, así lo vivimos nosotros, ese fue el comienzo, juntarnos. Seguir juntos, eso es un progreso, ¿sí? Estamos juntos caminando. Trabajar juntos es un éxito. Mi invitación el día de hoy, o la tarde de hoy, es a que sigamos haciendo esfuerzos colaborativos. Una de las cosas que también me dejó a mí este proyecto es que yo no necesito tener al vicerrector de investigaciones conmigo para hacer un proyecto internacional. Tampoco necesito una jerarquía institucional que me ayude a agenciar el proyecto. Finalmente sí, la institución le da unos recursos, viabiliza espacios, sí, pero eso no es el primer requisito. El primer requisito es cambiar un poco el esquema de lo, diría yo, jerárquico a lo heterárquico, donde el liderazgo es compartido, como nos ha acontecido en este proyecto. Aquí no hay jefe, hay un coordinador. Yo soy el coordinador para habla hispana, Rebeca es la coordinadora para habla inglesa, pero no hay un jefe. Todos aportamos, todos precisamos, todos caminamos hacia un mismo objetivo, con ritmos distintos, eso es claro, pero todos estamos en la sintonía de que queremos alcanzar un mismo objetivo o una misma meta. Yo creo que ustedes reconocen este logo, ¿cierto? Lasallistas sin frontera. Tal vez de todas las cosas que yo estoy diciendo, lo más original es que nos remontamos a la experiencia de San Juan Bautista de La Salle, y fue trabajar en red con los hermanos en su momento, creando escuelas en diferentes partes de Francia y luego en diferentes partes del mundo. Ahí está el esquema, ahí está el modelo, es allá quizás a donde tenemos que volver, tratando siempre de orientarnos a ser lasallistas sin fronteras. Muchas gracias, muy amables.